Buenas tardes, continuamos con la resolución de problemas de movimiento vertical. En este caso nos dan el siguiente problema. Desde la parte alta de un edificio se lanza verticalmente y hacia arriba una piedra con una velocidad de 23 metros por segundo. Como el lanzador estiró su mano fuera del borde del edificio, al regreso la piedra no chocó con el edificio, sino que cayó por el borde, ¿verdad?, hasta llegar al suelo en 13 segundos. Nos dicen que debemos determinar hasta qué altura con respecto al suelo llegó la piedra. Muy bien, ese es el enunciado. ¿Qué debemos hacer? Leer y entender toda la información que me da el enunciado. Luego vamos entonces a establecer nuestros datos, ¿ok? Nuestros datos. Nos dicen, desde la parte alta de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba una piedra. Entonces tenemos un caso, dice verticalmente hacia arriba, entonces eso es un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿ok? Ya eso nos dice entonces qué tipo de movimiento estamos trabajando, qué principios físicos se encuentran presentes y qué contenido teórico y qué fórmulas vamos a trabajar. Esto es parte de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien. Nos dicen que la velocidad con que fue lanzado fue una velocidad de 23 metros por segundo. Lo colocamos, ¿verdad? Es nuestra velocidad inicial. Podemos notar algo de una vez. Dice que fue lanzado hacia arriba, ¿ok? Positiva entonces la velocidad porque el movimiento, la dirección del movimiento nos dice que es hacia arriba, fue lanzado. Como el lanzador estiró su mano fuera del borde del edificio, entonces nos están diciendo que fue lanzado no por la parte superior del edificio, de modo tal que si la piedra cae golpea en el edificio, no, sino en el borde. ¿Okay? La intención, por lo que podemos ver, era que al lanzarla hacia arriba, la piedra subiera, alcanzara una altura y luego iba a bajar por el borde del edificio hasta que llega hasta el suelo. De hecho, es lo que nos están diciendo. Como el lanzador estiró su mano fuera del borde del edificio, al regreso, es decir, cuando la piedra viene bajando, la piedra no chocó con el edificio, sino que cayó hasta llegar al suelo en 13 segundos. Entonces, nos dicen que la piedra no golpea con el edificio, sino que continúa bajando. Como nos encontramos, no nos dicen que estemos en otro planeta, asumimos que estamos en el planeta Tierra, trabajamos con esta cantidad para la aceleración de gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Bien. Después que hemos determinado los datos, ¿ok?, ¿verdad?, nos dicen que determináramos hasta qué altura con respecto al suelo llegó la piedra. Quiero que presten atención. Nos están preguntando es altura con respecto al suelo, no con respecto a la superficie superior del edificio, sino del suelo. ¿Ok? Nos están preguntando, vamos a llamarla H mayúscula. ¿Ok? H mayúscula. Y nos dicen que tardó 13 segundos desde el momento en que fue lanzada hasta que golpeó con el suelo. Ese tiempo lo vamos a llamar tiempo de vuelo total, ¿ok? Tiempo de vuelo total, que va a ser de 13 segundos. Bien, después que hemos sacado nuestros datos, procedemos a hacer un dibujo que nos va a servir para presentar mejor la información que nos han dado aquí en el enunciado. Entonces realizamos un dibujo del suceso. ¿Okay? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Hacemos un diagrama o un dibujo. Tenemos el edificio, ¿ok? Aquí se encuentra la persona y aquí tenemos, vamos a colocar el origen. ¿Okay? El origen para este ejercicio lo vamos a colocar donde la piedra es lanzada. Entonces sería aquí al borde del edificio
por la parte externa del edificio, porque ahí fue, recuerden, sacó la mano, la estiró fuera del borde del edificio y ahí lanzó la piedra. Vamos a acercarnos un poco. Aquí podemos ver entonces, en este punto es donde es lanzada la piedra. Cuando el lanzamiento vertical es hacia arriba, podemos ver el objeto, la piedra está sujeta a un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Tiene una velocidad hacia arriba, aquí vemos, positiva de 27 metros por segundo, pero la aceleración está hacia abajo, la aceleración de gravedad, por lo tanto el objeto se va frenando hasta que llega a este punto que está aquí, donde la velocidad se hace cero. Esta es la máxima altura, ¿verdad? Desde donde es lanzado hasta este punto, esto se llama altura máxima, la máxima distancia que recorre el objeto hasta que su velocidad se hace cero, hasta que se detiene. Y de inmediato comienza a descender de nuevo, ¿verdad? Nos dicen que pasó por el borde del edificio, siguió bajando hasta que llegó y golpeó con el suelo. ¿Ok? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Quiero que noten algo de una vez. En la teoría se nos enseña que la velocidad del objeto a una misma altura, para un lanzamiento vertical hacia arriba, a un mismo nivel, va a ser de la misma magnitud, ¿ok? Pero con signo opuesto. Mientras sube es positiva la velocidad, pero al descender es negativa. Entonces, en el borde del edificio, cuando la piedra vuelve a pasar al mismo nivel de donde fue lanzada, lleva la misma velocidad, pero con signo opuesto, porque lleva un sentido opuesto. En este caso, la piedra ahora va cayendo. Bien, hacemos nuestro dibujo entonces. La línea roja aquí representa nuestro sistema de referencia que está a la altura del edificio. Ahí, desde allí comenzamos a medir las distancias, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Identificamos, ¿verdad? Entonces, la altura desde que es lanzado el objeto hasta donde su velocidad se hace cero, eso lo vamos a llamar distancia máxima. ¿Ok? En nuestro dibujo, la altura del edificio, ¿verdad? Que también sería la distancia que va a recorrer el objeto cuando ya viene bajando y tiene la velocidad de menos 27 metros sobre segundo. Toda esa distancia es la altura, la vamos a llamar h minúscula, ¿ok? H minúscula. Pero, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden que determinemos la altura que alcanzó la piedra con respecto al suelo. Lo podemos notar entonces aquí. Sería esto que está aquí. Desde el suelo, ¿verdad? Desde el suelo hasta la altura, ¿ve? Hasta donde la piedra llegó. Si podemos notar, es la suma de la altura del edificio más la distancia máxima recorrida. Eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Aquella era la forma gráfica, esta sería la forma matemática. Tenemos entonces, vamos a determinar la altura, ¿verdad?, de la piedra con respecto al suelo, la máxima altura que alcanzó. Sería la suma, allá lo vimos en el gráfico, de la distancia máxima que recorrió la piedra cuando fue lanzada hacia arriba, más la altura del edificio. Entonces tenemos dos incógnitas. Debemos calcular y determinar. Por lo tanto, para poder calcular la altura con respecto al suelo, necesitamos saber cuánto fue la altura máxima y cuánto es la altura del edificio. Pero, para determinar la altura del edificio, necesito el tiempo que la piedra recorre la altura del edificio, cuando está descendiendo todo ese tiempo. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, vamos a llamarlo así. TH. ¿Qué significa TH? Es el tiempo en que la piedra recorre toda esta distancia, ¿verdad? Desde aquí, todo lo que es la altura del edificio. Vamos a llamar tiempo H. ¿Ok? Tenemos que va a ser igual a ¿quién?
al tiempo de vuelo total. Se llama tiempo de vuelo total porque es el tiempo que dura la piedra en el aire desde que es lanzada hasta que llega al suelo. Y le vamos a restar algo que vamos a llamar tiempo de vuelo. Pero ¿quién va a ser ese tiempo de vuelo? Es el tiempo que le toma la piedra desde que es lanzada hasta que llega a su máxima altura y regresa de nuevo y pasa a nivel del edificio. ¿Okay? Es ese tiempo. Tiempo que tarda en subir hasta aquí y luego en bajar hasta este punto. Ese sería el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo total es desde que al subir y bajar completo hasta este punto. Ese sería el tiempo de vuelo total. ¿Ok? Entonces, si restamos al tiempo de vuelo total, le restamos este tiempo, el tiempo que sube y baja hasta que alcanza otra vez la altura del edificio, entonces vamos a tener cuál fue el tiempo que recorrió toda la altura del edificio. ¿Ok? Pero, ¿quién es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo máximo. ¿Quién es el tiempo máximo? Tiempo máximo es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima desde el momento en que es lanzado hacia arriba. Entonces, desde aquí hasta aquí es altura máxima. Entonces, el tiempo que le lleva a alcanzar esta distancia, ¿ok?, es el que se conoce como tiempo máximo. Pero como vemos aquí, sube, luego vuelve a bajar hasta este punto. A esto completo lo llamamos tiempo de vuelo. Entonces, al tiempo total le restamos este tiempo de vuelo y nos queda el tiempo en que recorre la altura del edificio. ¿Ok? Luego de determinado esto, ya sabemos cuáles son entonces nuestras incógnitas. Y para poder determinar la altura, ¿verdad?, Y, ya teniendo los demás datos, usamos esta fórmula que se encuentra aquí. Entonces, ya reconociendo, habiendo determinado cuáles son nuestras incógnitas, procedemos a usar las fórmulas y a sustituir los valores en ellas. Aquí las tenemos. Ok, comenzamos. Para calcular la altura máxima, o la distancia máxima recorrida, utilizamos esta fórmula que nos dice que va a ser igual a la menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración de gravedad. Sustituimos los valores, ¿ok? Tenemos entonces que la distancia máxima recorrida va a ser igual a menos de la fórmula, paréntesis, ¿verdad?, velocidad inicial, el valor de la velocidad inicial, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración de gravedad. 2 por, como la aceleración es negativa, abrimos paréntesis y la introducimos. ¿Ok? Bueno, resolvemos la parte matemática. 23 metros sobre segundo al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, nos da entonces menos 529 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Tanto el número como las unidades quedan elevadas al cuadrado. Entre, dice, más por menos da menos, 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado serían 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. Menos entre menos da más. 529 entre 19,6, ¿verdad?, nos da entonces que la distancia máxima recorrida sea igual a 26,99 metros. ¿Ok? Esa es esa altura máxima, la distancia máxima recorrida. Teníamos aquí metro cuadrado. Este 2 se cancela con este metro de aquí debajo. Y este segundo cuadrado con este segundo cuadrado. Y nos queda la unidad de metro. Muy bien. Ahora ya sé cuánto entonces es la distancia, la altura máxima recorrida. Me falta todavía encontrar la altura del edificio. Pero para encontrar la altura del edificio necesito buscar otras cositas. Ya lo dijimos ya. Entonces calculamos nuestro tiempo máximo. Tiempo máximo va a ser igual a menos velocidad inicial entre la aceleración de gravedad. Sustituimos los datos. Tiempo máximo va a ser igual a menos de la fórmula velocidad inicial, que es 23 metros sobre segundo, sobre la aceleración de gravedad, que es negativa, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, realizamos la división. Menos entre menos da más. Este metro
cancela con este metro que está aquí, y este segundo de aquí arriba se cancela con este 2 que está aquí. Nos va a quedar solamente segundo. Y 23 entre 9,8 nos da 2,35 segundos. Ese es nuestro tiempo máximo. Pero necesito el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo sería 2 veces el tiempo máximo. Por lo tanto, sustituyo los valores. Tiempo de vuelo va a ser igual a 2, que multiplica a 2,35 segundos. Por lo tanto, mi tiempo de vuelo es igual a 4,70 segundos. Me dicen, por lo tanto, como hicimos ya el análisis, que el tiempo en que la piedra recorre el edificio va a ser igual a el tiempo total, ¿verdad? Desde que fue lanzado hasta que llegó al piso, menos el tiempo que le llevó a la piedra subir y alcanzar su altura máxima y descender y pasar de nuevo por el punto donde fue lanzado, que fue al borde del edificio. A partir de allí empieza a recorrer lo que sería la altura del edificio. Entonces tengo que ese tiempo va a ser igual a 13 segundos, que es el tiempo total de vuelo, menos el tiempo de vuelo, que sería 4,70 segundos. En total, el tiempo que la piedra le va a llevar recorrer la altura del edificio, esa distancia, es de 8,3 segundos. Con este tiempo, entonces ahora sí puedo determinar la altura del edificio. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, que nos dice, es la fórmula de distancia, y nos dice que la distancia va a ser igual, distancia recorrida va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración de gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Sustituimos entonces los valores. Tenemos que la distancia va a ser igual a, ¿por qué la velocidad inicial aquí es negativa? Como podemos ver aquí, ya no importa el movimiento hacia arriba. Ahora estamos concentrados es cuando la piedra está descendiendo y pasó, ¿verdad?, en el mismo punto donde fue lanzada, que fue en el borde del edificio. A partir de allí la piedra está descendiendo. Por lo tanto, la velocidad en ese punto es la misma velocidad inicial hacia arriba, la magnitud, pero con sentido opuesto. Por lo tanto, aquí va descendiendo, el valor es negativo. ¿Ok? Entonces sería menos 23 metros por segundo por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que la piedra recorrió esa altura, que va a ser de 8,3 segundos. Más, como la aceleración de gravedad es negativa, le encerramos un paréntesis, por el tiempo al cuadrado, como el tiempo lo metemos dentro de un paréntesis, lo elevamos al cuadrado y dividimos entre 2. Realizamos toda la parte matemática. ¿Ok? Menos por más da menos. 23 por 8,3 menos 190,9. Este segundo cancela con este segundo y me queda en metros. Luego, elevamos este número al cuadrado. 8,3 al cuadrado da 68,89 segundos al cuadrado. Más por menos, menos por más, menos. Da menos aquí. Y dividimos entre 2. Seguimos entonces. Este número queda igual. Realizamos el producto y la división que queda aquí. Multiplicamos el 9,8 por 68,89 y dividimos entre 2, y eso nos da menos 337,56 metros. Este segundo cuadrado se cancela con este segundo cuadrado y nos queda en metros. ¿Qué queda por hacer? Ambos números son negativos, es una suma de números de números con signos iguales, ¿verdad? En este caso negativos. Hacemos la suma y dejamos el signo. La altura, en este caso la distancia recorrida, ¿verdad?, por la piedra desde el punto donde había sido lanzada, ¿verdad?, pero ya de ahí para abajo, que nos indicaría la altura del edificio, es de 528,46 metros. El valor es negativo porque el sistema de referencia fue colocado en el punto donde fue lanzada la piedra. Entonces las distancias de ahí para abajo se miden negativas. Pero como las alturas se miden es desde el suelo,
Entonces, midiendo ahora, si medimos desde abajo, ¿ok? Si medimos desde abajo hacia arriba, entonces esa distancia sería positiva. Entonces, la altura del edificio es igual a 528,46 metros. Pero a mí no me piden esa altura, a mí me piden es la altura que alcanzó la piedra mirándola desde el suelo, midiendo desde el piso, ¿ok? Desde el suelo. Por lo tanto, lo tenemos aquí. La altura entonces de esa piedra, la que alcanzó con respecto al suelo, sería esa altura máxima más la altura del edificio. Realizamos la suma, sustituimos los valores, 26,99 metros más 528,46 metros. Por lo tanto, la respuesta sería que la altura de la piedra que alcanzó la piedra desde el piso al ser lanzada fue de 555,45 metros.